ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה Yahweh, נותן התורה, בשם Yeshua Hamashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua, te damos gracias por esto y por mucho más. Amén y amén. Shalom, mis amados. Hoy iniciaremos una serie de 5 estudios, uno por semana y que están relacionados entre sí. Esta serie la he titulado La verdadera identidad del pueblo de Israel. Bien, empezaremos hoy con esta serie y nuestro primer estudio será el robo de identidad. Seguiremos la próxima semana con el título de ¿Quién es Israel y quién es Yahudá? El tercer estudio será la parábola del hijo pródigo. Después nos seguiremos con los 144,000 sellados y finalizaremos con el título de El reino de Yahweh. Bien, estos 5 estudios, mis amados, los veremos y analizaremos como siempre a través de la luz de las Escrituras, que es la bendita palabra de nuestro Abba. Y veremos cómo muchas creencias han querido tomar un lugar que no les corresponde. Hoy en día se anda manejando una nueva palabra que es la teología del reemplazo. Yo en lo particular, mis amados, yo no le llamaría así, ya que este título que se está llevando a cabo con esto de la teología del reemplazo, pues no sé verdaderamente, bueno, de dónde lo han sacado, pero bueno. Más bien yo le llamaría robo de identidad, ya que una persona, por mucho que se esfuerce, nunca podrá reemplazar a otra. Más sin en cambio, una persona sí te puede robar tu identidad, pero esto sucederá solamente durante el tiempo en que uno demuestre y compruebe con documentos que efectivamente nos han robado nuestra identidad. Y esto, como les repito, pues es un tiempo temporal. Bueno, y además, quien te roba la identidad pues comete delito utilizando ya sea tu nombre o tus documentos. Bien, en esta serie de 5 estudios precisamente es para confirmar primeramente la verdadera identidad del pueblo de Israel. Y en segunda, demostrar cómo las demás creencias han manipulado las Escrituras con el único propósito de tomar un lugar que no les pertenece y de querer sostener su falsa enseñanza y poder engañar a muchas personas que verdaderamente andan buscando la verdad, mis amados. Bien, esto exactamente es lo que ha ocurrido con todas las creencias existentes hoy en día. Todas o todos declaran ser el pueblo o iglesia escogidos por Yahweh. Todas estas creencias han robado temporalmente, como lo dije anteriormente, la identidad del verdadero pueblo amado de Yahweh. Les voy a pedir por favor que tengan a la mano durante estos 5 estudios, mis amados, sus escrituras y un cuaderno donde puedan ustedes hacer sus anotaciones o apuntes. No importa qué versión tengan de las escrituras, el asunto es que por ustedes mismos comprueben todo lo que vamos a ver en estos estudios y por consiguiente en los restantes. Bien, mis amados, comencemos con nuestros pasukim base de este estudio, que son Shemot o Éxodo 20:15 y Devarim o Deuteronomio 7:6, y dice así la palabra del Eterno. En Shemot, Éxodo 20:15 dice: no robarás. Y en Devarim o Deuteronomio 7:6 dice: porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado.
Bien, mis amados, como leímos en el verso de Shemot 20:15, pues es clarísimo lo que dice ahí. Dice robar, no robarás. No solo esta palabra de robar no solo abarca tomar algo que no nos pertenece, como por ejemplo las posesiones de otras personas. El robo también es engañar a alguien para obtener lo que se quiere, y el robo también es tomar o poseer la identidad de otra persona, la cual no nos corresponde. Bien, por eso nuestro Creador nos dice en este mitzvah. Con esto nos está diciendo con toda claridad que seamos honestos y transparentes en todo lo que hagamos. Que no tomemos ni siquiera un alfiler si no nos pertenece, mucho menos tomar la identidad de otra persona. Bien, en el verso de Devarim 7:6 es contundente para todos aquellos que tienen el Ruach de verdad. Porque lo entiende claramente, no así para aquellos que aunque lean este verso más de 10,000 veces, sigan empeñados en decir que el pueblo de Israel fue desechado por nuestro Creador. Estas gentes tienen espíritu engañoso y de mentira. Y lo digo por lo siguiente, mis amados. Hoy en día, muchos líderes religiosos que enseñan el cristianismo ahora dicen que ellos no han reemplazado al pueblo de Israel, que la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra, pero que al final Yahshua juntará a ambos y serán una sola iglesia. Bien, qué engaño y mentira tan grande dicen ahora. Primeramente se ostentaban como el Israel espiritual. Ahora pues dicen que ya no. Ahora ya hacen la separación del pueblo de Israel y la llamada iglesia. Les comento esto, mis amados, para que se den cuenta que el hombre sí se desdice de sus propias palabras, y los entiendo, pues son humanos, pero nuestro Abba Yahweh no es humano para desdecirse de sus propias palabras y de sus pactos, mucho menos desdecirse de sus mitzvot. El ser humano, con sus propias doctrinas y enseñanzas engañosas y falsas, hacen de nuestro Abba un mentiroso y cometen pecado. Analizaremos solamente unos cuantos puntos de sus enseñanzas y los confrontaremos con la palabra de nuestro Adón para así demostrar la falsedad de su doctrina. Bien, primer punto. Todavía muchos de ellos, mis amados, sostienen hoy en día que siguen siendo el Israel espiritual, y otros dicen ahora que no, que Israel es Israel y que la iglesia es la iglesia, y otros de su propia doctrina les dice mentirosos, ya que no pueden soportar sus enseñanzas escrituralmente. A continuación veremos 3 segmentos de 2 videos pertenecientes a la misma doctrina llamada cristianismo, en el cual esta doctrina se contradice entre sí. Uno declara contundentemente que sí son el Israel espiritual, mientras otro dice claramente que Yahweh tiene un plan para Israel y tiene otro plan para la llamada iglesia. Y el tercero les llama pues mentirosos a sus propios hermanos de la misma doctrina. Entonces, ¿cómo le pueden creer a una doctrina que te maneja 3 versiones diferentes? Y utilizan la palabra de nuestro Abba para enseñar falsedad. Bien, mis amados, vamos a ver estos 3 segmentos de estos videos con atención. Vamos a estar estudiando, hermano, lo que es el Israel espiritual. ¿Qué es el Israel espiritual? O sea, ¿qué cosas implica? Yo sé que este tema es un poquito polémico y controversial, porque hay muchas cosas que debemos ver, pero yo quiero que utilicemos este tiempo para que le demos sin prejuicio y sin nada en la mente, le demos cabida a la palabra de Dios, y a través de ella el Señor nos puede revelar. Voy a hablar de las aplicaciones en el resumen, voy a decir en qué esto nos afecta o en qué nos edifica entender que somos parte del Israel espiritual. Iglesia, que es eclesía, sencillamente significa congregación o asamblea, y se traduce en el hebreo como pueblo, como un pueblo, como una congregación. Entonces, realmente la iglesia
que está constituida en parte por gentiles y judíos, es una continuación de este Israel terrenal, que ahora es un Israel espiritual y que abarca a todos los pueblos de la tierra sin distinción de nuevo y de raza. Solamente por estar en Cristo estamos en la promesa. ¿Ok? Y número 4, que las promesas y pactos perpetuos del Padre para con Israel hayan cesado. No, porque todos los pactos y promesas eran sombra de lo que había de venir, el cual es Cristo. Todo lo que la palabra nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que ha de venir. Cristo es el que ha de venir. Amén. Por lo tanto, las promesas y los pactos perpetuos que Dios, que Yahweh hizo con la nación de Israel, se han sido manifestación del cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Ok? Ok, primero leamos entonces Jeremías 9:7. Esta primera parte vamos a entender por qué hay un Israel espiritual y no un Israel terrenal y una iglesia, sino porque es uno solo y que es el Israel espiritual. La palabra nos habla de un día de retribución. Yo le puse así, el día de retribución, el primer punto, por el día de retribución. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos más versículos tengo que buscar en la palabra y citar para mostrar y confirmar que somos el Israel espiritual, a quien Dios ha hecho las promesas? ¿Por qué? Porque la circuncisión no es lo exterior, es la interna del corazón. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham por esperar en fe en Cristo Jesús. Amén. Una de las teologías antibíblicas que están ahorita de moda es la famosa teología del reemplazo, donde se está enseñando que la iglesia ha reemplazado a Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel. El programa que Dios tiene para Israel se va a cumplir, y dice Romanos 9, 10 y 11 claramente, ¿verdad? Que Israel fue hecho a un lado para que nosotros, la iglesia, fuéramos injertados en el olivo natural, que es Israel, en el olivo. Nosotros somos el olivo silvestre. Entonces nosotros debemos orar por Israel, porque Dios no se ha olvidado de ellos. Y todo el libro de Apocalipsis nos muestra que la iglesia, cuando sea arrebatada, es cuando Israel vuelve otra vez a entrar al escenario. El arrebatamiento precisamente viene para que la iglesia salga y Dios se vuelve a Israel, y los 144,000 judíos de cada tribu de Israel van a predicar el evangelio. Entonces tenemos que orar por Israel continuamente, y más ahora, porque nunca como ahora Israel había estado en la situación tan peligrosa en la que se encuentra, porque ahora sí, ¿verdad? Realmente estamos ya a punto de ver una explosión, una guerra tremenda en el Medio Oriente con el conflicto que hay en el país de Siria. He escuchado varias veces por varios cristianos decir que nosotros, la iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual. Y en sí, amados hermanos, no sé en qué se basan bíblicamente para apoyar este tipo de enseñanza, lo cual trae confusión al cuerpo de Cristo. Bien, mis amados, pues después de haber visto estos 3 segmentos de estos 3 videos, vamos a ir viendo uno por uno. Bien, el primer varón dice que no tiene que buscar más versos para poder demostrar que son el Israel espiritual. En ningún verso que leyó dice que la llamada iglesia sea Israel espiritual. Acomodan la palabra de Yahweh a su conveniencia y malinterpretan las escrituras. Bien, obviamente, mis amados, el primer video sí está editado, un servidor lo editó porque dura aproximadamente como casi 50 minutos, entonces no iba a poner todo. Entonces, el hecho de que yo lo haya editado tampoco quiere decir que yo estoy poniendo lo que a mí me convenga o no. No, de eso no se trata. Se trata de que comprobemos con las escrituras si lo que dice cada persona es verdad o es mentira. Bien, el segundo varón del segundo video dice que Yahweh tiene un programa para Israel. Bien, en segundo dice que en Romanos 9, 10 y 11 Israel fue hecho a un lado para que la iglesia fuera injertada. Déjenme decirles, mis amados, que en los capítulos de Romanos que menciona
ninguno dice que la iglesia fue injertada. Punto número 3. Miren cómo se contradice. Primero dijo que Israel fue hecho a un lado y luego dice que Yahweh no se ha olvidado de su pueblo. Cuarto y último punto, que el libro de Apocalipsis nos muestra el arrebatamiento de la iglesia y es cuando Israel nuevamente aparece en el escenario. Bueno, pues no sé qué obra de teatro esté viendo este varón para decir que Israel aparece en el escenario. Bien, ¿en qué parte de la escritura dice que Israel quedó fuera? Si toda la escritura habla del pueblo de Israel. Qué tristeza siento, mis amados, al ver cómo la palabra de nuestro Abba es manipulada por estos varones. Hacen de nuestro Adón un mentiroso, pero solamente demuestra que esta doctrina pues es doctrina de Hasatán y así la enseñan. Bien, y por último, el tercer varón, pues prácticamente les está diciendo con toda claridad que no sean mentirosos, que en dónde se basan bíblicamente para apoyar este tipo de enseñanza. Qué tremendo, mis amados, que tres personas de la misma denominación cristiana hablan y enseñan tres doctrinas diferentes. Veamos qué dijo nuestro Mashiach referente a las palabras que utilizan estos varones. Vamos a leer Yahanan Mordejai o Marcos 3:24. Vamos a ver qué dice. Y dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede sobrevivir. Bien, ahora leamos lo que dice el Sheliach Shaul en Gálatas 1:8. Y dice así: pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un malaj del cielo, les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Bien, con este verso comprobamos que estos tres hombres andan anunciando una besorá o evangelio diferente al que nos enseñó nuestro Mesías Yahshua. Su propia doctrina está dividida entre ellos mismos, por lo tanto, esta doctrina cristiana y todas las demás van a caer. Bien, ellos hablan de una iglesia de Cristo, que esta iglesia nació en el libro de Hechos capítulo 2 en la fiesta de Shavuot o la mal llamada fiesta de Pentecostés. Bien, vamos a ver qué dice la escritura. Es más, mis amados, voy a poner el versículo de su propia traducción, Reina Valera, para comprobar su falsedad. Leamos Mateo capítulo 18, verso 17, y dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, si ellos sostienen su falsa doctrina de decir que su iglesia primitiva nació en el libro de los Hechos, capítulo 2, entonces, ¿cómo entienden este verso que acabamos de leer? Entonces, dice que ya existía entonces una iglesia aparte de la de ellos. ¿Sería la iglesia de los católicos o la de los testigos de Jehová? ¿Lo ven, mis amados, cómo han heredado las falsedades de su madre la ramera? Veamos ahora el texto hebreo de Shem Tov, de Matillá, y esto lo vamos a leer en ese mismo verso, perdón, mis amados. Y dice así Matillá 18:17: si por todo juramento él no escucha, dilo en la asamblea, y si no escucha a la asamblea, considéralo como marginado, un enemigo y cruel. ¿Ven la diferencia, mis amados? En el verso de Shem Tov, Yahshua dice correctamente asamblea, la asamblea de Israel, que esta ya existía desde mucho antes y se inició en el monte Sinaí, como vimos en estudios anteriores. Bien, la asamblea de Israel, en su traducción de ellos dice iglesia. Recordemos que la iglesia romana cambió todas o muchas más bien de las escrituras y así las heredó a sus hijas cristianas. Bien, otra de sus contradicciones de ellos, aseguran que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Veamos las palabras de Shaul para comprobarlo. Leamos
Romanos 3:31, y dice así: entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita, por el contrario, confirmamos la Torá. Bien, Yahweh no cambia, mis amados. Y Shaul claramente nos está advirtiendo que no podemos abolir la Torá solamente por tener confianza o fe en Yahshua, sino que por esta confianza o fe que tenemos en él, la afirmamos. Lo que sucede es que el cristianismo es una doctrina hecha por hombres donde trae una gracia barata en oferta especial. Porque saben que los humanos, mientras más cómodos se los pongas, más van a ir a sus iglesias, porque nadie estudia. Entonces la gracia barata tiene mucho atractivo para los desobedientes. Pero nosotros confirmamos la Torá por medio de la confianza o fe en Yahshua HaMashiach, ya que él mismo dijo que no vino a abolir la Torá. Vamos a leerlo y a comprobarlo. Vamos a leer primeramente Éxodo 24:8, y dice así: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Bien, la sangre del cordero, mis amados, selló las palabras de la Torá. Así como la sangre del cordero, Yahshua también selló el Brit Hadashah. Vamos a comprobarlo en Jeremías 31:31, y dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Este verso nos dice claramente que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No dice que se hará con ninguna iglesia. Bien, vamos a leer ahora, mis amados, Mateo 26:28, que dice así: pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, aquí está el cumplimiento de la promesa de Yahweh cuando dijo en Jeremías que haría un nuevo pacto con las dos casas de Israel. ¿Por qué entonces el varón del segundo video se atreve a decir que el pueblo hebreo fue hecho a un lado para que la iglesia fuera injertada? Más adelante haré el comentario de Romanos capítulos 9, 10 y 11, mis amados. Ahora leamos Hebreos 8, 6, que dice: pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos. Así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. En este verso no dice que el otro pacto haya sido abolido, sino dice que este nuevo pacto que hizo Yahshua en Matilla 26:28 ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. La Torá no ha sido desechada. Todo aquel que diga que la Torá ha sido abolida hace de Yahshua un mentiroso, que Yahshua mismo dijo que él no vino a abolir la Torá. No hay peor ciego, mis amados, que el que no quiere ver. Además, si ellos dicen que la Torá fue abolida, ¿por qué la siguen leyendo? ¿Y por qué piden diezmos? Los diezmos están en la Torá, no que la Torá fue abolida. ¿Ven, mis amados, las incongruencias de esta doctrina falsa llamada cristianismo? Bien. Ahora, aseguran también con bombo y platillo que su iglesia va a ser arrebatada, que el libro de Revelación habla sobre ese famoso arrebatamiento. Quisiera saber en qué verso de Id Galut habla sobre ese arrebatamiento de la iglesia. También dice el varón del segundo video que la iglesia saldrá para que Yahweh se vuelva a Israel y que los 144,000 judíos van a predicar el evangelio. Bien, primer punto. ¿A dónde va a salir la iglesia? ¿A un paseo por las nubes? Mientras está la gran tribulación en la tierra. Miren lo que dice Matilla 24, versos 29 al 31. Y dice así:
Pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Después la señal del Ben Ha-Adam aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Ha-Adam viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Y enviará a sus malajim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos de un extremo al otro del cielo. Bien, en estos versos ni en ningún otro de el Brit Hadashah se menciona un arrebatamiento de ninguna iglesia. Ellos malinterpretan los versos que a continuación vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a leerlo y dice así: después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire y por tanto siempre estaremos con el Adón. Mis amados, relacionen este verso con Matilla 24:29 al 31 que acabamos de leer y se darán cuenta que Shaul está hablando correctamente cuando dice nosotros los que hayamos quedado vivos, o sea después de la tribulación, seremos juntamente levantados con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos primeramente en el Mashiach y después dice para encontrarnos con el Adón en las nubes. Y Matilla 24:30 dice que Yahshua viene en las nubes. Cuando Yahshua venga, viene por segunda vez, es cuando entonces empieza el reinado de 1000 años o el milenio. Esto será después de la tribulación, así que no existe ningún arrebatamiento de ninguna iglesia. Todos los que estemos vivos o estén vivos en ese tiempo, pasaremos o pasarán por la gran tribulación. Híjole, bueno, segundo punto, mis amados. Después dice este mismo varón, el del segundo video, que los 144,000 judíos predicarán el evangelio. Primeramente, no van a ser 144,000 judíos. ¿Por qué? Se equivoca este varón por no estudiar correctamente. Se les llama judíos a los descendientes de la tribu de Judá y junto con la tribu de Benjamín forman la casa de Judá y son 12,000 y todas las 12 tribus conforman el pueblo hebreo. Veamos y comprobemos con el texto de Hitlalut o Apocalipsis capítulo 7 versos del 4 al 8. Dice así, mis amados: yo oí cuántos eran el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Yahudá 12,000 fueron sellados, de la tribu de Reuben 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Asher 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Menashe 12,000, de la tribu de Shimeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Yisachar 12,000, de la tribu de Zebulún 12,000, de la tribu de Yosef 12,000 y de la tribu de Benjamín 12,000. ¿Ven, mis amados? Si no leemos y escudriñamos las escrituras, somos presa fácil para estos lobos vestidos de ovejas. Estos hombres tienen mucha palabrería y nada de sabiduría que proviene de Yahweh. Con esto queda comprobado que los 144,000 no son judíos. Ya vimos que los judíos son los pertenecientes a la tribu de Judá y aquí habla de las 12 tribus. Bien, ahora leamos unos versos para comprobar su falsa doctrina. Y ellos también dicen que solamente con que tú creas en el Mashiach ya eres salvo. Veamos qué dice la palabra de nuestro Creador. Y esto lo podemos ver en Santiago 1, 22 al 25. Y dice así: no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra pero no hace lo que dice es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo
se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continua volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de las obras requeridas por ella. Entonces será bendito en lo que hace. Bien, mis amados, cuando Jacob o Santiago está hablando de la palabra en el verso 22, él se está refiriendo a la Torá, ya que el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, no estaba escrito todavía. Por eso dice Jacob o Santiago, hace referencia a la Torá en el verso 25. Ven, mis amados, cómo la Torá nunca dejará de ser. Leamos ahora en este tercer y último punto, y con esto concluimos, mis amados, que el varón del segundo video dice que en Romanos 9, 10 y 11 Israel fue echado a un lado para que la iglesia fuera injertada. Veamos la Torá que dicen ellos que fue abolida. Leamos los siguientes versos donde Shlomo construye el templo de Yahweh, y dice así en Primera de Reyes 6:23. Dentro del lugar Kadosh Kadoshim, él hizo 2 querubín de madera de olivo, cada uno 17 pies y medio de alto. Bien, los 2 querubín que cubren el arca del testimonio estaban fabricados de madera de olivo, simbolizando el doble testimonio a las 2 casas de Israel, Judá y Efraín. Aquí está lo que dice Romanos 11. El diseño de los 2 querubín era igual, simbolizando igualdad ante Yahweh para ambas casas de Israel. Los 2 querubín iguales de madera de olivo confirman la profecía de Ezequiel 37. Bien, ahora en Primera de Reyes 6:31 dice lo siguiente: para la entrada del lugar Kadosh Kadoshim hizo puertas de madera de olivo, puestas en marcos de 5 lados. Bien, las 2 puertas de madera de olivo representan las 2 casas de Israel, teniendo la misma igualdad a los ojos de Yahweh. En nuestra entrada de regreso a Yahweh, de regreso a su misericordia, amor y perdón. Y en Primera de Reyes 6:33 dice: para la entrada del templo también hizo postes de madera de olivo para las puertas, puestas en marcos rectangulares. Bien, estos postes de olivo son los 2 palos del que habla Ezequiel 37 en la mano del Mesías Yahshua, uniendo a todo Israel. Vamos a ver Ezequiel 37, versos del 16 al 22. Y dice así: tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él para Yahudá, y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel, toma otro palo y escribe en él por Joseph, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán 2 naciones y nunca más estarán divididos en 2 reinos. Bien,
Estos versos, mis amados, comprueban que Yahshua juntará a Israel, Efraín, de todas las naciones donde fueron esparcidos. En el verso 21 que acabamos de leer, bien, estos son los injertados, junto con todos los extranjeros que se unan al pueblo de Yahweh. Esto sintetiza los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. No habla absolutamente de ninguna iglesia injertada, mucho menos que el pueblo hebreo fue hecho a un lado, como lo asegura el varón del video. Bien, conclusión, mis amados. No existe ningún Israel espiritual. No existe ninguna iglesia injertada. No existe ningún arrebatamiento de ninguna iglesia. Israel nunca ha sido desechado por Yahweh. Su robo de identidad ha quedado descubierto. Yahshua se casará con su amada Israel, no se casará con ninguna iglesia pagana que desecha su Torah. Comprobémoslo con este últimos versos que están en Hidgalut o Apocalipsis 21, versos 9 al 13, y dice así: uno de los 7 malachim que tenía las 7 copas de las 7 plagas se acercó a mí y dijo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el Ruach a la cumbre de una gran y alta montaña y me enseñó la ciudad Kadosh, Yarushalayim, descendiendo del cielo de Yahweh. Tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Al este 3 puertas, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Bien, mis amados, en estos versos, ¿acaso ven el nombre de alguna iglesia escrito en la ciudad Kadosh? No, ¿verdad? Ahora ven por qué dicen que la Torah fue abolida, mis amados. Porque no le entienden, no comprenden lo de las 2 casas de Israel, porque para ellos es más fácil decir que la Torah fue abolida a reconocer que están equivocados en sus enseñanzas. Tienen espíritu de mentira, de engaño y de blasfemia, tienen doctrina de Hasatán. Pero bueno, en fin, mis amados, no dejen de escudriñar las escrituras, lean, sean obedientes. Y con esto finalizamos el estudio de hoy, mis amados, y pues que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y si nuestro Abba lo permite, el próximo entonces estudio será, como dijimos, quién es Israel y quién es Yahudá. Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא